Sifas o Tifa fue el destino final del mítico barco Argo, el mismo que llevó a Jasón y a los argonautas por todo el mundo y además era el hogar de Tifis, su piloto. En la realidad es una fortificación del siglo IV a.C. en muy buen estado de conservación que se extiende bajo el mar y que forma parte de una línea de defensa de Tebas para prevenir un nuevo ataque de Esparta. Esto es Aventuras a pie de página, soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a visitar Sifas, su fortaleza, sus ruinas submarinas, así como algunas otras fortalezas y torres de la misma época que se encuentran en las cercanías. Aliki en castellano significa salina, y el pueblo lleva ese nombre por una pequeña salina que hay al norte. El asentamiento de Sifa se encuentra al sur del actual pueblo de Aliki, a unos 86 kilómetros de Atenas, y pertenecía en la antigüedad a la ciudad-estado de Tebas. Sifa contaba con una fortaleza en un peñón, un pueblo amurallado junto al mar y un puerto fortificado. De la muralla al nivel del mar solo se conserva la puerta del puerto, que era la puerta principal y que hoy día es la postal del sitio arqueológico. Cuenta con dos aperturas, la más grande con un estilo particular y la más pequeña con un frontón triangular muy bonito. Detrás quedan algunas piedras caídas, tanto de este muro como de la muralla superior. Caminando por la costa se pueden ver muros de bloques de piedra, tanto en la playa como debajo del agua casi en superficie. Para acceder a la fortificación hay que hacer un pequeño senderismo por la ladera norte. En febrero del 2019 hubo un colapso parcial de la montaña absolutamente impresionante y que causó graves daños a una casa en las cercanías. Muy afortunadamente no hubo víctimas ni heridos. El sendero era bastante corto y no estaba mantenido, y fue necesario escalar ayudándonos con las manos. El sendero termina en la segunda puerta, la cual se conserva de forma fantástica y que copia el estilo de la puerta del puerto. A través de esta puerta se accede al resto de la fortaleza. De la fortaleza se conserva principalmente la muralla norte, que cuenta con dos torres, la torre de la puerta y una segunda torre unos 20 metros hacia abajo, que es la mejor conservada. En esta segunda torre se puede apreciar la apertura donde se accedía a una escalera para descender la muralla. Así como tallas en las piedras donde iban los maderos del techo y que probablemente eran el suelo del nivel superior. Junto a la segunda torre encontramos una cisterna de época posterior. Yendo hacia la costa se puede descender bastante, pero no lo suficiente como para ver la puerta del puerto desde arriba. También visitamos la parte superior, donde se veían algunas cerámicas, así como la muralla este, también muy bien conservada. Desde arriba vimos el sitio donde ocurrió el derrumbe, y creemos que no afectó a las ruinas. Existía una muralla sur en la fortaleza, de la cual se conservan algunos fragmentos, así como parte de una torre.
Una vez de regreso en la costa, decidimos explorar qué había debajo del agua. La playa tenía aguas muy tranquilas y muy transparentes, lo que hizo fácil la tarea de exploración. Primero visitamos lo que sería la continuación de la muralla bajo el mar. Aquí se podían ver enormes bloques, casi en superficie como en profundidad, en diferentes estados de conservación. Yendo hacia el sur, podemos ver otros restos. Existen varios conjuntos de entre 6 y 8 bloques de piedra de tamaño enorme, que formaban cuadrados distanciados entre sí de forma regular. Se cree que aquí se encontraba el ágora, pero no pudimos encontrar ningún trabajo arqueológico que estudiase en detalle esta construcción. Mi suposición es que eran bases para columnas para sostener el techo de un cobertizo para naves. Si tienen alguna idea, lo pueden dejar en los comentarios. Al sur de la última base existía un muro definido que iba paralelo a la costa. Al suroeste se encontraba el espigón del puerto, que tiene forma de L invertida. La zona al este del espigón se encuentra llena de sedimento por lo que carece de profundidad, mientras que al oeste es tan profundo que no se puede ver el fondo. En el espigón se podían ver algunos bloques de piedra enormes, pero sin formar un patrón definido. Más allá de las ruinas, la playa valía la pena por sí misma. Sifa formaba parte de una red de fortificaciones de la misma época, que se cree que fueron construidas luego de la batalla de Leuctra, ocurrida a escasos kilómetros de este sitio y que fue una victoria decisiva para los tebanos y el comienzo del fin del dominio espartano. Hemos dedicado algunos videos exclusivos a otras fortificaciones del área, como Esgócena y Eleuteras, que son dos fortalezas de las mejores conservadas de Grecia, y vamos a dejar enlaces en la descripción. Hoy vamos a cubrir otras fortificaciones del área. La primera es la Torre Xironomi, a escasos kilómetros y que se veía claramente en camino a Liki. De la fortaleza a la que pertenecía queda muy poco, pero la torre se conserva hasta una altura de 6 metros. Por dentro fue rellenada de tierra y cerámicas. Y conserva parte de las divisiones interiores. Unos kilómetros al oeste se encuentra Tisbe. Si bien fue fundada en tiempos micénicos, no podemos encontrar nada de esa época. Lo que destaca es una torre helenística que fue reparada en tiempos posteriores y sus extensas y bien conservadas murallas de la misma época. Estas murallas tenían una fachada de bloques de piedra y estaba rellena de tierra y piedras. En el área dentro de las murallas no pudimos apreciar otros edificios. Sin embargo, esta no era la única torre. En la cercanía se encuentra otra torre, pero esta segunda torre era de época medieval.
Y para acabar el video de hoy tenemos Platea, una ciudad importante de la antigüedad. Lo más visible de Platea hoy día son sus extensas murallas que se conservan en muy buen estado. Platea tiene un potencial enorme y es una verdadera pena que se encuentre parcialmente excavada. A diferencia de otras ciudades de la antigüedad, la ciudad moderna se construyó al lado y no encima, por lo que el área es fácil de investigar. Habíamos nombrado a Platea entre las ciudades antiguas cuyo manantial aún da agua después de 2000 años. Si les gustó este video, los invitamos nuevamente a ver el video de Eleuteras, el castillo helenístico mejor conservado, y de Góscera, que tiene la torre de vigilancia y las murallas largas mejores conservadas. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.